Dios me los bendiga, a los hermanos. Les extiendo un saludo en el amor del Señor. De verdad que los he extrañado un montón. Cada semana que pasa, ¿verdad? Extrañamos reunirnos y saludarnos. Pero qué bueno que Dios nos da la oportunidad, semana tras semana, de poder unirnos a través de estos medios para adorar al Señor juntos, estudiar su palabra y tener un tiempo, ¿verdad? De familia en el amor del Señor. Así que los amo mucho y espero, ¿verdad?, que todos estén bien. Por la gracia del Señor, así yo sé que es. Nos mantenemos orando los unos por los otros y yo sé que el Señor está al cuidado de nosotros, de nuestras familias y de toda, ¿verdad?, su creación. Así que, amada iglesia, la semana pasada estuvimos estudiando Efesios, capítulo 5, el verso 15, y habíamos acordado que hoy vamos a darle continuidad al verso 16. Así que vamos a ir al tema del mensaje de esta noche y se titula La voluntad humana versus la voluntad de Dios. Interesante, ¿verdad? Así que leamos juntos lo que es Efesios 5, Efesios 5, verso 16, la palabra del Señor. Y la leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que Dios añada bendición a su palabra, amada iglesia. Y es de todo nuestro conocimiento que el tiempo no se detiene, sino que avanza cada día más. Quienes nos detenemos muchas veces somos nosotros en el tiempo. Dios le ha dado al hombre un tiempo determinado en la vida. No hay tal cosa como una persona elige cuánto va a vivir. No, ya Dios diseñó el tiempo del hombre en esta tierra. Y así la palabra de Dios lo establece. Veamos Job, capítulo 12, verso 10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Así que bien claro, la palabra nos ayuda a entender que el tiempo del hombre está en las manos de Dios. Y en ese tiempo, lo más sabio para el ser creado es hacer la voluntad de Dios. Y ninguno de nosotros, por más deseosos que estemos en realizar la voluntad perfecta y agradable y buena de Dios, por más deseosos que estemos en realizarla, si no la conocemos, no la podremos realizar. Así que es una decisión de cada hijo de Dios e hija de Dios esforzarse diariamente en conocer la voluntad de Dios para con él. Jesucristo llamó a Pedro a ser pescador de hombres. Y de esta manera le reveló su perfecta, agradable y buena voluntad. Veamos lo que dice Lucas 5, verso 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que vemos aquí a través de este texto cómo el Señor Jesucristo le revela a Pedro cuál era la voluntad de Dios para con él. Esta es la voluntad de Dios, que Pedro y todos los discípulos no solamente fueran libres del pecado y de la muerte que produce el pecado, sino que salieran al mundo y predicaran el evangelio que salva, que liberta, que sana y restaura la vida de cualquier ser humano, por más atado que pueda estar al pecado. Y esto fue lo que ellos hicieron por medio de la unción del Espíritu Santo. Porque la Biblia relata que Pedro, en medio de la predicación del evangelio,
del llamado que Jesús le hace en Lucas 5:10, de que fuera pescador de hombres. Dice la Biblia que se convirtieron 3,000 personas. Ven lo que dice Hechos capítulo 2, versos 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que Pedro, habiendo respondido a la voluntad que se le fue revelada, vimos cómo Dios respaldó su llamado. En medio de la predicación del evangelio, las vidas comenzaron a recibir salvación, libertad, sanidad y restauración. Me imagino de esas 3,000 personas, habían personas de las cuales las podemos identificar en este tiempo. Personas deprimidas, personas angustiadas, personas en soledad, personas con diferentes tipos de adicciones, pero fueron libres por medio de la predicación del evangelio. Así que esa es la voluntad de Dios para sus hijos y sus discípulos, que seamos evangelistas del mensaje que transformó nuestras vidas. En este mundo ha estado sometido a un engaño desde el momento que Adán y Eva pecaron. Y solamente, iglesia, la predicación del evangelio podrá libertar al ser humano de tal perverso engaño. Pero como iglesia, estamos siendo eco de las malas noticias o de las proyecciones de los hombres acerca de lo que vivimos. En este tiempo hay muchas noticias que son desagradables. Muchas veces, si nosotros darnos cuenta, estamos siendo ecos de esas noticias, porque cuando hablamos con el vecino, con nuestros familiares, aún entre nosotros como familia, ¿de qué estamos hablando? De lo que está pasando en el país, de las proyecciones que están haciendo, cada vez serán más y más personas que morirán. Esas son las proyecciones que usted está escuchando a través de los medios televisivos. Pero ¿estamos siendo ecos de esas noticias? ¿O estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación, de la esperanza que encontramos en Cristo si nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿En qué estamos nosotros invirtiendo el tiempo? ¿Qué estamos compartiendo con nuestra boca? ¿Son las noticias que día a día vemos? ¿O entonces nos dedicamos mejor a compartir al hombre que hay esperanza? No importa el momento que estemos viviendo. Jesucristo vino para transformar la vida del hombre. Y no solamente eso, darle una esperanza mucho mayor de la que va a tener esta tierra. Una esperanza que trasciende el tiempo humano, sino que le da la oportunidad de estar eternamente con el Señor. ¿De qué nos estamos siendo eco? ¿Qué noticias estamos compartiendo con la iglesia? ¿Cómo y en dónde estamos invirtiendo el tiempo? ¿Cómo lo estamos invirtiendo y en dónde lo estamos invirtiendo? Es una buena pregunta para que usted y yo reflexionemos. El tiempo que Dios nos da, pero que a su vez no se detiene, sino que avanza. Es un tiempo preciso que Dios nos está dando como iglesia, pero tenemos que abrirnos nuestros ojos espirituales. Jesucristo en un momento dado le dijo a los discípulos: levantad la vista y ver los campos. La siega es mucha, pero los obreros son pocos. ¿En dónde está nuestro enfoque en este momento? Reconociendo que el tiempo sigue avanzando y no lo tenemos para perderlo. Y al avanzar, la amada iglesia, se torna más difícil. Cada vez que el tiempo sigue avanzando, se torna más difícil, por lo cual, amados, la palabra nos está guiando hacia la voluntad de Dios. Y es de sabio
seguirla. Dios nos está guiando a través de su palabra a hacer la voluntad de Él. Pero es de sabios seguir su voluntad. Un hombre llamado Art Totter dijo lo siguiente: el verdadero hombre sabio, el verdadero hombre sabio, porque sabios se hacen llamar muchos, pero el verdadero hombre sabio es aquel que siempre, siempre y siempre cree en la Biblia, como está escrito, sin quitarle ni añadirle, contra toda opinión de cualquier hombre. O sea, pueden haber opiniones en este mundo, diversas opiniones, pero el hombre sabio sigue lo que dice la palabra de Dios, porque solamente Dios es el único que tiene la verdad. Él fue el único que dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Los días que estamos viviendo son tiempos complicados, pero también son tiempos difíciles. Pero la sabiduría está en a quien seguimos en medio de los tiempos. Ahí es donde está la sabiduría. A quien seguimos en medio de los tiempos complicados y difíciles que a usted y a mí y a nuestras familias nos ha tocado vivir. Ahí es donde está la sabiduría. ¿A quién seguimos en estos tiempos? Si seguimos a Dios y a su voluntad, veremos su gloria y su poder y su paz. Pero si seguimos nuestra voluntad, estaremos llenos de angustia, temor y desolación. Si seguimos nuestra voluntad. Pero hagamos un breve resumen, amada iglesia, de hacia dónde ha llevado la voluntad al hombre. Mejor dicho, hacia dónde ha llevado la voluntad del hombre en su peregrinar en esta tierra. Hacia dónde nos ha llevado nuestra propia voluntad. Veamos un breve resumen. La voluntad del ser humano, amada iglesia, con todo el respeto y amor que le tengo, ha sido objeto desde el principio, cuando el hombre pecó, de fracaso y división. La voluntad del hombre lo que le ha traído es fracaso y división. En toda la historia de este mundo, desde que Adán y Eva pecaron, lo que le ha traído al hombre su voluntad, vuelvo y repito, es fracaso y división. Desde procesos simples, como pueden ser las relaciones interpersonales y decisiones básicas, hasta lo más complejo, como acciones insensatas que han afectado a países, organizaciones, entre otros. Y estoy hablando de la voluntad del hombre. Y como todo tiene un origen, el comienzo del fracaso y de cómo el ser humano se apartó de Dios por causa del pecado fue en el Edén. Ahí fue el origen. Cuando Adán y Eva siguieron su voluntad e ignoraron la de Dios, llevándolos esta terrible decisión a ser desterrados de aquel lugar donde Dios ubicó al hombre en el principio y a esconderse de la santa presencia de Dios. A eso llevó al hombre su voluntad, a perder un lugar privilegiado y a esconderse de la santa presencia de Dios. Otro de los ejemplos bíblicos en donde vemos cómo la voluntad del hombre lo condujo al fracaso, lo fue Sansón. Dios le había establecido que por cuanto él era nazareo, que significa apartado para Dios, como usted y yo hemos sido a ser, apartado para Dios, su estilo de vida debía testificar su llamado. Su estilo de vida, o sea, apartado para Dios, debía de testificar ese llamado, entre el cual incluía que no debía pasar navaja por su cabeza. Y esto implicaba que no podía cortarse el pelo,
bajo ningún pretexto o deseo. Veamos el texto en el libro de Jueces, capítulo 13, verso 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pero Sansón siguió la ruta de su voluntad y su final resultó trágico, y por consiguiente se apartó de su propósito, lo que infiere una división, debido a que el llamado y voluntad de Dios era la vida a la vida santa y consagrada. Ese era el llamado de Dios, a una vida santa y consagrada a Dios. Pero su voluntad lo llevó hasta mezclarse con una mujer que representaba el pecado, del cual Dios nos llama a apartarnos. Les pregunto, ¿en cuántas ocasiones hemos seguido nuestra voluntad y hemos tenido éxito? ¿En cuántas ocasiones nosotros hemos seguido nuestra voluntad y hemos tenido éxito? Podría decir que la respuesta es la misma que hemos visto a través de la palabra de Dios, en las experiencias de estos hombres que hemos citado. Pero aún así, la gracia de Dios nos ha sostenido, como sostuvo a Adán y Eva y a Sansón, sin excluir el sufrimiento que tuvieron que vivir. Pero su gracia nos sostuvo. Por otro lado, hay momentos en que queremos realizar algo, pero de alguna manera entendemos que no es la voluntad de Dios. Pero aún así, vamos en oración a Dios, teniendo en el corazón otra decisión. Alex Kendrick dijo lo siguiente: no vayas a Dios por dirección cuando tú tienes una determinación en tu corazón de qué vas a hacer. No vayas a Dios si ya has decidido otra cosa. Ve a Dios, porque en realidad tienes la humildad de entender que sin Dios estamos perdidos. El problema del corazón es que busca ocultar la realidad, tratando de poner remiendos a los fracasos. Y como único el ser humano podrá vivir estable y con confianza de un presente y un futuro esperanzador es siguiendo la voluntad de Dios, en medio de cualquier situación que le toque enfrentar. Alguien citó: el hombre natural no necesita ser mejorado. Él necesita ser transformado por la palabra de Dios. Hoy puede que estemos afanados por regresar a la vida normal. Puede que haya en nuestro corazón un deseo de regresar a la vida normal que teníamos y continuar atendiendo nuestros proyectos, nuestros trabajos e intereses. Y eso no es que esté mal, pero no se ha detenido a considerar que hay asuntos sumamente importantes, más importantes, como lo es su relación con Dios. ¿Se ha detenido a pensar cómo está su relación con Dios? Si es necesario que este tiempo que yo estoy teniendo, yo se lo dedique a Él para que mi vida siga siendo transformada, para yo ir aprendiendo más de lo que es la voluntad de Dios. Hay cosas más importantes como lo es esta, que nuestros trabajos, nuestros proyectos y nuestros intereses. Primero debe ser restablecer nuestra relación con Dios. Si ha perdonado a quien lo ofendió, se ha detenido a reflexionar si usted todavía en su corazón hay falta de perdón hacia alguien. Este es tiempo de llamarlo y decirle: ¿sabes qué? He reflexionado
Y yo creo que tú me has ofendido, pero hoy yo te perdono. Por la gracia y la misericordia de Dios, te perdono. O si usted ha sido que ha ofendido a alguien, saque su tiempo, ore, pídele a Dios valor, fuerzas, para que usted llame a esa persona que ofendió y pídale perdón. Si ha sacado tiempo para llamar a algún amigo que hace tiempo no ve o hace tiempo no habla con él, y que por el afán del tiempo y la vida no lo pudo haber hecho con el tiempo que ahora tiene. ¿Ha pensado en eso? O a un familiar. O si ha sacado tiempo para escuchar a algún vecino o alguna persona que le rodea. O si ha sacado tiempo para hacerle una llamada a alguien y decirle, ¿sabes qué? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en ti. Hay mucha gente necesitada de Dios, del Dios que usted conoce, del Dios que le ha amado, del Dios que le ha enseñado su palabra. Compártala. Yo creo que es un tiempo preciso para hacer eso. Y dejarnos de afanarnos porque queremos volver a la vida diaria, al tiempo que teníamos antes, a nuestros trabajos, a nuestros intereses. Hay cosas más importantes que esas. Y Dios te está dando el tiempo. Aprovéchalo. No dejes que pase. Aprovéchalo, no te vas a arrepentir. Esa es la voluntad de Dios. En fin, amada iglesia, ¿ha estado buscando en oración cuál es la voluntad de Dios para este preciso tiempo de la historia en que vivimos? ¿Usted ha sacado tiempo y le ha dicho, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para mí, para mi familia, para mi matrimonio, para mis hijos en este tiempo? El tiempo avanza, pero nosotros nos detenemos en el tiempo cuando no hacemos lo que Dios quiere, porque lo perdemos. Les sugiero, amada iglesia, que lo haga y verá que será lo más sabio que puede hacer en medio de lo que vivimos, buscar la voluntad de Dios. Todo el que se llama cristiano tiene como único modelo, escuche bien, como único modelo a Cristo. Ese es su modelo, ese es mi modelo. Y Cristo fue quien dijo en Juan 15:30, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es su modelo, Jesucristo. Y él dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y es Jesucristo, amada iglesia, el mayor ejemplo de éxito en la tierra. Y esta radica en hacer la voluntad del Padre. A diferencia de Adán, Jesucristo sí la hizo. ¿A quién usted seguirá? Esa es una pregunta que debemos meditar. Oremos, hermano. Señor y Padre bueno, te damos gracias. Gracias porque en tu palabra podemos, Señor, ver nuestra propia realidad. Tu palabra muestra el estado de nuestro corazón. Y por consiguiente podemos verlo. Ayúdanos, Señor, a perseguir tu voluntad, a ser buen hacedores de este tiempo que sigue avanzando veloz, pero tu palabra dice que los tiempos serán peligrosos. Por lo cual ayúdanos, Señor, a ver que es como a ver a tu voluntad como nuestra única esperanza de paz, de fortaleza y de dirección, no importa el tiempo que vivamos. Guíanos, Espíritu Santo, en medio de los tiempos, porque sabemos que en este tiempo estamos como peregrinos y extranjeros, porque sabemos que nuestra ciudadanía es celestial y hacia allá nos dirigimos. Por Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, amada iglesia.